Un saludo cordial, queridos alumnos. Vamos con el vídeo tercero, con el que vamos a culminar la parte sistemática de nuestro tema, el hombre, imagen de Dios. Acordaos que estábamos hablando del hombre como imagen de Dios, que es una unidad, pero tiene una riqueza y una pluralidad de dimensiones, que la clave es que somos personas creadas a imagen y semejanza de Dios y que eso se nota en, en, la dimensión de toda, en el ser del hombre, que somos personas en comunión. Desde mirando nuestra estructura, nuestro ser, tenemos esa pluralidad de dimensiones que podemos resumir en que somos cuerpo y alma. Pero también estamos hechos para las relaciones y que existimos en dos modalidades, que somos hombre y mujer. Pero estamos llamados a vivir y necesitamos vivir en familia, que es la sociedad natural, y llamados a vivir en sociedad. Porque el ser humano es un ser creado como persona y social. Eso es donde vamos a empezar nosotros ahora. Nos situamos en la página 297 de nuestros apuntes. El hombre es creado como un ser personal. El concepto persona es un concepto eminentemente cristiano. Para las cosmovisiones de otros países, de otros entornos como la griega, el hombre era importante, pero no era lo más importante. Por ejemplo, para los griegos, todo lo que son los astros, todas las cosas que parecían más espirituales, son más importantes que el hombre. Solo con el mensaje cristiano, habiendo descubierto que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, se va desvelando el valor absoluto de la persona. Cada persona tiene un valor absoluto. Ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Tiene el encargo de cuidar de todo el universo. Por eso, solo con la venida del Hijo de Dios hecho hombre, cuando descubrimos que la segunda persona de la Trinidad se hace carne, se hace hombre, se alcanza la grandeza de la criatura humana. Por eso dirá la Laudes 22 que Cristo manifiesta plenamente al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Cristo nos va a desvelar quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de nuestra existencia, cuál es la llamada que Dios nos hace hoy. Y nos desvela que somos seres capaces de Dios, capaces de relacionarnos con Dios Padre y vivir como hijos suyos, capaces de relacionarnos con Jesucristo y seguirlo como buenos discípulos y capaces de ser habitados por Dios Espíritu Santo y enriquecidos por sus dones. Por eso, una persona puede llegar a ser hija de Dios con la ayuda de Dios. Y puede ser hijo de Dios porque ha sido creado capaz, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. En la historia de la Iglesia, los padres han mostrado siempre, todos los teólogos, pero empezando por los padres de Capadocia, han mostrado la grandeza del hombre. Los padres de Capadocia descubrían que la grandeza del hombre era ser creado a imagen de su creador. Es algo único en su naturaleza. San Agustín, cuando miraba la riqueza y la grandeza del alma y todo lo que el alma del ser humano podía hacer, la intentaba comparar su luz, su esplendor, con el sol, con la luna y con las estrellas, y decía, qué maravilla es el alma. Y en el alma veía esa grandeza que hacía único al hombre. Santo Tomás de Aquino quedaba admirado al mirar al hombre que ha sido creado imagen y semejanza de Dios y veía esa imagen y semejanza fundamentalmente en su capacidad racional y en su libertad. Es la más perfecta
de todas las criaturas creadas. Por eso, la fe trinitaria, la cristología, ha sido esencial para desarrollar la doctrina cristiana de la persona humana y edificar una coherente comprensión del mundo. Por eso una de las características que podemos decir del hombre es que es persona, y este es un concepto propiamente cristiano. El mensaje cristiano básico sobre la persona humana nos dice que puede llegar a ser hija de Dios mediante la gracia porque es imagen de Dios creada por naturaleza. Contra todo dualismo, también la corporeidad, tanto masculina como femenina, y no solo la parte espiritual del hombre, es imagen de Dios. Por lo tanto, el hombre creado como un ser personal, como persona y como un ser social con otras personas. Pasamos al apartado número 8, que está en la página 299 de nuestros apuntes. Y nos trae otra característica clave del ser humano, y es que somos personas libres. Nos apoyamos en el documento Libertad Cristiana y Liberación para profundizar en este aspecto del ser humano. Dios ha creado al hombre con capacidad de pensar, racional, confiriéndole la dignidad de una persona que puede tener iniciativas y que puede ser dueño y dominar sus actos. Eso es único del ser humano. El hombre es racional y por ello es semejante a Dios y fue creado libre y dueño de sus actos. Así lo dirá, por ejemplo, San Ireneo en Adversus Hereges. La libertad es el poder radicado en la capacidad racional del ser humano y en su voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o no hacerlo. Y la libertad alcanza su perfección cuando se ordena a Dios y encuentra en Él su bienaventuranza. Hasta que no llega a encontrarse nuestra libertad con el bien último, con la meta última que es Dios, la libertad no sabe del todo qué ha de elegir, porque implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Puede acertar, puede crecer, puede perfeccionarse, puede equivocarse y puede pecar. En la medida en que el hombre va eligiendo el bien, se va haciendo también más libre. Cuando el hombre va eligiendo el mal, se va convirtiendo más esclavo. La libertad es un don precioso, pero nos da el ser responsables, el que al ser humano se le puedan imputar la responsabilidad de los actos que realiza. Todo acto que el hombre hace con libertad, que es libremente querido, el hombre tiene su responsabilidad. Se le puede imputar si es bueno, para felicitarlo, y si es malo, porque perjudica para él o puede ser incluso un delito. La libertad se realiza siempre en relación con los demás seres humanos. Toda persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, tiene el derecho natural, por el hecho de ser creado, de ser reconocido por los demás como un ser libre y responsable. En la economía de la salvación nos encontramos siempre el drama entre la libertad y el pecado. Como la libertad es finita, es falible, puede fallar, y la historia nos demuestra que el hombre no solo puede equivocarse y errar, sino que de verdad ha pecado. Por eso nosotros sabemos que podemos rechazar ese proyecto de amor que Dios nos da y convertirnos en esclavos del pecado. La libertad está amenazada y nosotros hemos de conquistarla. Por eso
es necesario un proceso de liberación y de salvación. Jesucristo muere para darnos la libertad. Como dirá la carta a los Gálatas, para ser libres nos libertó Cristo. Y nos regala el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu, allá hay libertad, y allí podemos vivir con la libertad de los hijos de Dios. La libertad es posible porque actúa la gracia, porque actúa el Espíritu Santo en nosotros y nos hace posible elegir adecuadamente. El Evangelio de Jesucristo revela al hombre como un ser libre, que está llamado a entrar en comunión con Dios y que nos ayuda a tomar conciencia de la profundidad, de la grandeza y del riesgo de nuestra libertad. Desde Cristo se ve la libertad con mucho más esplendor. ¿Qué es ser libre? Pues lo primero que nos viene a la cabeza es hacer lo que nos da la gana. Pero no siempre sabemos lo que queremos. Y no siempre que hacemos lo que queremos es lo que nos conviene, es lo que nos ayuda. La libertad tiene que ir siempre orientada a la verdad y a la justicia. Ellas son la medida de la libertad. Si se aparta de su fundamento, el hombre, pretendiendo ser Dios, como ya le pasó a Adán, cae en la mentira y en lugar de realizarse, se destruye. La libertad no es la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad para el bien. Allí es donde radica la felicidad. Por lo tanto, la libertad es el dominio interior de nuestros propios actos. Es ordenar nuestros actos de manera ética hacia el bien. El hombre, por su acción libre, debe tender hacia el bien supremo, hacia Dios, a través de bienes más cercanos que están en conformidad con su naturaleza y su vocación divina. El hombre, ejerciendo la libertad, decide sobre sí mismo y se va formando a sí mismo. En este sentido, podemos decir que el hombre es causa de sí mismo. Nuestras decisiones, las opciones que vamos tomando, nos van construyendo o nos van hiriendo a cada uno de nosotros. La imagen de Dios en el hombre constituye el fundamento de la libertad y de la dignidad del ser humano. Como hemos sido creados a imagen de Dios, somos libres y tenemos la dignidad de ser personas libres, personas que también van creciendo y madurando usando su libertad. Dios crea al hombre libre, lo crea a su imagen y semejanza y lo crea libremente para que pueda establecer relación con Dios, para que pueda ser amigo de Dios, para que pueda entrar en comunión de vida con Dios. La libertad posibilita la amistad, posibilita la comunión. Y la libertad del ser humano es una libertad posibilitada, participada, ayudada por Dios para que pueda lograr su fin y para que pueda lograr su meta. La libertad humana toma su sentido y su consistencia de Dios y se hace posible por su relación con Él. Es verdad, nuestra libertad es finita, no tenemos una infinitud de posibilidades de elegir y puede equivocarse, pero obedecer a la ley grabada en nuestro corazón, la ley natural, a los impulsos del Espíritu Santo que podemos percibir en nuestro interior, hace posible que podamos dominar nuestros actos y realizar nuestra vocación, que es ser hijos de Dios. El hombre tiene que colaborar como buen cuidador del universo en un proceso de liberación temporal de todos los hombres.
para que todos los hombres vivan con la dignidad que les corresponde, ser hijos de Dios y vivan como hermanos. Dios no ha creado al hombre para vivir en solitario, sino que ha hecho de él un ser social. Y la vida social no es, por tanto, algo añadido o exterior al hombre. El hombre no puede crecer y realizarse su vocación sin relacionarse con los demás. Y eso supone ejercer en cada momento de la vida la libertad. El hombre pertenece a diversas comunidades sociales, la familia, la comunidad profesional, la comunidad política, es decir, en el país donde está, con sus relaciones sociales, y allí debe ejercer su libertad responsable. Solamente la pluralidad, la diversidad rica de los hombres, el reconocer que cada ser humano es único, que es directamente querido por Dios, nos ayuda, ejerciendo cada uno la libertad, con la ayuda de Dios, a descubrir la riqueza infinita de Dios. Somos imagen de Dios, pero no somos iguales en dignidad, pero somos cada uno distintos. Esta dimensión está llamada a encontrar su plenitud, a realizarse plenamente, descubriendo que cada uno somos una parte del cuerpo, formando parte de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El hombre tiene que ejercer su libertad y aprender a vivir en comunión, aprender a vivir en eclesía, y se convierte en el noble y sabio guardián que con sus actividades va produciendo un proceso de liberación. Atañe, por lo tanto, a la libertad del hombre, bien orientada y formada, hacer que las conquistas de la ciencia, de la técnica, de la búsqueda de la eficiencia, del trabajo y las mismas estructuras de organización social y económica no sean sometidas a la esclavitud del pecado, no sean proyectos que priven al hombre de realizar su finalidad humana y se pongan en contra del mismo hombre. Dios llama al hombre a la libertad, pero existe la posibilidad del pecado, es decir, de romper con Dios, que es la causa radical de las tragedias que marcan la historia de la libertad. Cuando el hombre no quiere ser criatura, no acepta ser creado imagen y semejanza de Dios, sino cuando el hombre quiere ser Dios, cuando quiere codiciarlo todo y poderlo todo y marcar las normas de su vida y con ello olvida que es finito y es creado, cuando se deja seducir de nuevo por la serpiente del Génesis y le dice, seréis dioses, entonces el hombre se convierte en un peligro y destroza todo. Queriéndose liberar de Dios y ser el mismo Dios, se extravía y se destruye y se autoaliena, es decir, no logra su ser y su vocación. En esta voluntad de ser un Dios y de someterlo todo a su propio placer, se esconde una perversión de la misma idea de Dios, porque se ve un Dios que es mi antagonista, un Dios que compite conmigo, en lugar de ver al Dios verdadero, que es el Dios amor, es el Dios que es don recíproca, es comunión y diálogo de las personas divinas, y que por pura gracia, por puro amor, me ha creado a mí capaz de entrar en relación con Él y de vivir así una vida plena. Cuando el hombre usa mal su libertad y peca, se engaña a sí mismo, se separa de la libertad de lo que es, de la verdad de lo que es Dios, de la verdad de lo que es el mundo y la naturaleza y de la verdad de lo que es Él mismo. Y la forma extrema de ese error es la idolatría, es darle a una criatura el lugar de Dios. Es la idolatría una forma extrema de desorden engendrando el pecado.
Al sustituir la adoración del Dios vivo por el culto de una criatura, falsea las relaciones que existen entre los hombres y las relaciones que existen con todos los demás seres. En el fondo, cualquier pecado es un desprecio de Dios. El hombre, al pecar, da la espalda a Dios, pretende liberarse de él, pero en realidad se convierte en esclavo. Y así es llevado necesariamente a ligarse de una manera falaz, equívoca y destructora a una criatura. Es la conversión ad criatura. En lugar de estar vinculados a Dios, nos vinculamos a una criatura. El ateísmo, que busca la emancipación y la liberación del hombre de Dios, constituye un error grave y ve la religión como un proceso de alienación del ser humano. Sin embargo, la palabra religión viene de religare, es lo que nos enseña a ligar, a entablar las relaciones adecuadas, constructivas, que nos llevan a la plenitud con Dios, con los demás seres humanos y con el resto del universo. El hombre pecador, habiéndose convertido él en el propio centro de su existencia, buscando satisfacer sus anhelos de infinito y sirviéndose de las cosas, la riqueza, el poder, los placeres, despreciando a los demás hombres a los que despoja injustamente y trata como objetos, termina creando estructuras de pecado que destruyen al hombre. Pues ya hemos hablado de que el ser humano es persona, concepto propiamente cristiano y que es libre, con una libertad para la verdad y la justicia, con una libertad que le posibilita la relación con Dios, pero que puede también usar mal y querer ser Dios e impedir pues que ese ser, imagen y semejanza de Dios se vaya distanciando y no se halla adecuadamente. Pasamos ahora al tercer aspecto de este vídeo que encontramos en los apuntes en la página 308, y es que el hombre tiene la capacidad de ser creador como Dios. Dios le da la tarea de ser fecundos, de multiplicarse, como dice en Génesis 1:28, y de llenar la tierra. Él tiene un servicio que cumplir con todos los seres del universo y como imagen de Dios tiene que ser cuidador de todos. Ahí el hombre es capaz de crear, no de la nada, sino de transformar y crear belleza en todas las cosas. Y descubrimos que el hombre, el ser humano, es el único ser del universo capaz de trabajar. Los demás seres hacen cosas para sobrevivir, pero el hombre planifica y prepara un trabajo que lo distinguen del resto de las demás criaturas. Y ese trabajo tiene una dignidad y va construyendo al hombre, lo hace semejante a Dios. Hecho a imagen y semejanza de Dios, en el mundo visible y puesto en él para dominar la tierra, el hombre está por ello desde el principio llamado a trabajar, a custodiar la tierra y a trabajar por ella. El trabajo es una de las características que distinguen al ser humano del resto de las criaturas y también es un derecho fundamental del ser humano. Es la actividad relacionada con el mantenimiento de la vida. Esa es la que hacen las demás criaturas. Solo trabajan para mantener la vida, pero eso propiamente no es trabajo. Solo el hombre es capaz de trabajar. Solamente él puede llevarlo a cabo, llenando a la vez con su trabajo su existencia sobre la tierra. De este modo el trabajo lleva en sí un sello
particular del hombre y de la humanidad. El signo de la persona activa en medio de una comunidad de personas. El sello de una persona creativa que es capaz de hacer cosas con un sentido, con una finalidad. Y llegamos al último punto de nuestra parte dogmática, que está en la página 309. El hombre no solo es un creador creado, el único ser del universo, propiamente con capacidad de trabajar, no solo de subsistir, sino que la meta del hombre, su finalidad, es una criatura llamada a la vida divina. El hombre ha sido creado por Dios y es llamado por él a la santidad. ¿Y qué es la santidad? La comunión de vida, de modo que el tema de la imagen no es algo estático, sino es un concepto dinámico que se va desarrollando, que va abarcando todos los aspectos de la vida del hombre y de la colectividad humana. El ser imagen y semejanza se va creciendo conforme vamos avanzando en santidad, conforme vamos avanzando en el seguimiento de Jesucristo, que es la imagen de Dios hecho carne, lo vamos siguiendo, vamos siendo sus discípulos. Entonces vamos alcanzando propiamente la vida divina aquí y después en plenitud. El hombre es llamado a ser en Cristo. El hombre tiene que aprender a mirar a Cristo y a ser su discípulo. Así, lo que el hombre es por creación, ser imagen de Dios, no le basta para ser lo que debe llegar a ser, partícipe de la condición divina. Seréis dioses, seréis divinizados. Ese es el propósito del Creador. Lo que el hombre es por naturaleza, ser imagen y semejanza de Dios, no lo puede alcanzar por sí solo y lo debe recibir por gracia. Este es un tema un poco complicado, pero el próximo tema cuarto, que habla del sobrenatural, justo trata sobre este tema. Pues tenemos la suerte de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios y que Él nos ayude